Desde el bloque Frente para la Victoria, por iniciativa del legislador Fulmen, se presentó un proyecto de reforma parcial de la Constitución en la cual se establecieron la necesidad de reformar varios artículos que tienen que ver con el régimen electoral. Uno de ellos es el que hace referencia a poder modificar la fecha de elecciones, establecer que sea con 3 meses de anticipación el cambio o el vencimiento de los mandatos, pudiendo coincidir con las elecciones nacionales, que esto es lo que no ha generado muchos inconvenientes. El tema también puso en discusión el tema de la duración de los cargos de los quienes conducen los órganos de control, la posibilidad de que sean cargos a términos, que tengan una duración. Planteó también, dentro de los puntos de reforma, planteó también la necesidad de reformar el artículo 73 del inciso 4, que tiene que ver con el tope remuneratorio, para aclarar y para ponerlo en vigencia, que también ha dado mucha discusión en nuestra provincia. Y lo que hace, lo importante del proyecto es que simplemente pone en discusión determinados artículos que tienen que ver con la reforma, con el proceso electoral. También la posibilidad de que los legisladores no puedan ser reelegidos, establece también la ampliación de 15 a 17 legisladores. Y lo importante es que es simplemente un proyecto. En caso de aprobarse, primero necesita una mayoría agravada, que son los 2/3, y posteriormente lo único que hace esa ley, que declara la necesidad de la reforma parcial, establece qué artículos se van a modificar, y posteriormente va a ser la Convención Constituyente quienes van a decidir qué sentido le van a dar a cada uno de esos artículos que se pretenden modificar. O sea que luego tendría que haber una elección para convencionales constituyentes que puedan discutir esos puntos. Exacto, la propia ley, una vez que declara la necesidad de la reforma, establece el plazo en que se va a convocar a elecciones de convencionales constituyentes. Los convencionales se tienen que elegir la misma cantidad de legisladores, tienen que cumplir con los mismos requisitos para ser legislador, y en definitiva va a ser la discusión que genere la Convención Constituyente quien va, en definitiva, establecer cuál va a ser el sentido de la reforma constitucional. Esta ley que se ha presentado para poner en discusión estos puntos pretende ser aprobada este año. En principio se presentó, va a ser objeto de discusión, supongo, pero va a depender de los conceptos que se logren en la legislatura. Como ya les señalé, necesita de la aprobación de los 2/3 de los miembros de la legislatura, con lo cual va a ser importante el consenso que se logre en el seno de la legislatura. Pero lo más importante es esto: lo que hace la ley simplemente pone cuáles son los artículos que se van a discutir en la reforma, y posteriormente va a ser la Convención Constituyente la que defina cuál va a ser el sentido de esa reforma. ¿Hay artículos que se refieran de esta ley a la autonomía de los municipios? Está el tema de lo que tiene que ver con la ley de coparticipación, establecer índices y ya un sistema claro. Sí, está previsto también como uno de los artículos para que pueda ser objeto de reforma constitucional. ¿Y en qué sentido sería esta reforma? La idea es, por lo menos lo que plantea el proyecto, que con estas siempre limitaciones, el proyecto va a determinar, una vez que salga, la necesidad de esa reforma y cuáles son los fundamentos de por qué. Después, posteriormente, va a ser la Convención Constituyente, pero en principio es la necesidad de establecer que una ley determine en forma clara cuál va a ser el mecanismo de distribución de la coparticipación, el tiempo en el cual se va a establecer y cuál va a ser el sistema o los índices de coparticipación. Estamos hablando que el sistema de coparticipación de los municipios viene por una ley territorial que ha tenido muchas modificaciones. Creo que es el momento de empezar a discutir una nueva ley de coparticipación con los municipios. ¿Y podría cambiar ahí la situación de Tolwyn? Obviamente hay que incorporar la situación también de Tolwyn, que ya tiene otro estatus.